Pues bueno, no están tan bien como antes. Antes al final teníamos ese colchón que nos daba un poco de tranquilidad, pero cada vez ese colchón se está recortando cada vez mucho más y al final los equipos de abajo están ganando, nosotros no estamos arrascando puntos y al final eso se nota, pero bueno, estamos con ganas del partido del sábado. Bueno, le veo con ganas de seguir trabajando, de seguir luchando por nuestro objetivo. Creo que el equipo está con positivismo de cara al partido y esa es la idea que tenemos que seguir. Pues fue una derrota dura porque al final era un rival directo y al final más jugando en casa, al menos aunque no ganes, pues tendríamos que haber empatado, pues para que ellas tampoco sumasen de tres. Y fue dolorosa, pero bueno, ya toca dejar esa derrota a un lado, que nos sirva para de aprendizaje y seguir mirando para adelante. Pues tenemos que seguir así. Al final, nuestro objetivo principal en todos los partidos es competir, poner difícil las cosas a las rivales y tenemos que seguir con esa idea, que es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos ahora y ese es el camino. Tampoco creo que sea así. Al final, los equipos que hemos tenido ahora esta primera vuelta han sido equipos muy, o sea, no o sea, creo que todos los equipos son difíciles, pero más de la parte de arriba, más de que no son de nuestra categoría, vamos a decir. Entonces, creo que debemos de dejar de mirar eso y centrarnos en los equipos que son directos a nosotras y dar la guerra que tenemos que dar para ir arrascando puntos, para intentar conseguir la salvación. Pues después de la derrota del finde, creo que este partido aún es mucho más importante y no es una final porque creo que todavía quedan 11 partidos y quedan muchos partidos por disputar, pero sí que tenemos que salir al campo como si no hubiese más partidos, como eso, pues que no hubiese más partidos, que demostrar no solo al Rayo Vallecano, sino a todos los equipos que seguimos aquí, que todavía tenemos que dar mucha guerra y que es lo que vamos a hacer el sábado. Vale. Ba, bueno, pasaren partean ostean Espainian aurka pizka bat animoa jaitsi egin dira, baina, bueno, minduta gaude, baina horrek ez du esan nahi etxiko dugunik, oraindik lanen jarraituko dugu, ba, gure helburua lortzeko. Ba, jendea oraindik animoekin dago, lan egiten jarraitu nahi du, lehiatzen jarraitu nahi du, jarraitu nahi du aurpegi ematen partidu guztietan, eta horrela izango da. Ez dut uste denik presioa, baizik eta azkenean badakizu aurten lau talde jaisten direla, azkenean beldurri hori dago, baina bueno, oraindik 11 partidu geratzen dira eta oraindik partidu asko daude portuak lortzeko. Zuk esan duzu bezala, azkenean gure helburua da partidu guztietan lehiatzea, taldei gauzak erraz ez ipintzea, eta horrela jarraitu behar dugu. Hori da, partidu guztietan lehiatu egin dugu, eta horrein gaude urri esker gauden lekuan gaude, eta horrela jarraitu behar dugu. Ba, zertxo bait gehiago pasaren egunean baina uste dute hori jarraitu behar dugula gauden aurpegia ematen, egia da pizka zertxo bait gehiago eman behar dugula nahi badugu 3 puntu lortu, beraiek baita ere gure leku mertian daudela, eta orduan etorriko dira gogotsu, orduan gu pizka gogo horiek baino pizka bat gehiago, maila gehiago eman behar dugu. Zuri.